amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero, agradeciéndole la fidelidad que tienen para con nosotros, invitándolos a que aprecien y sigan este contenido también en las redes donde estamos y en YouTube. Aquí estamos con ustedes, el equipo de Balance Financiero, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate. Juanita María, cuánto gusto volver al aire para los televidentes, nos llena de satisfacción, tenemos un fuerte contenido programático, pero lo vamos a llevar así de fuerte, también ligerito. Me place saludar a Alcedo Ramírez en un ambiente donde el sur es protagonista. Alcedo, San Juan de la Maguana tiene, ¿qué es lo que va a tener? Aeropuerto, adelante. Exactamente. Gracias, Hermógenes, Juanita, Francisco. Amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas tenemos muchas noticias, mucha información, muchos argumentos, datos, estadísticas para presentar en este programa y como siempre lo vamos a dividir en los diferentes segmentos de gestión empresarial, iniciando primero con actualidad, que son las principales noticias relacionadas con el mundo de la economía y la finanza, luego siguiendo con contaduría y finanzas, donde presentamos datos fundamentalmente de la profesión de la contabilidad y del mundo de la finanza, y cerrando con un segmento que todos ustedes esperan, el mundo de los impuestos. También nosotros queremos recordarles que llegamos a ustedes con el apoyo de nuestros patrocinadores que hacen posible ya por casi 30 años que estemos con ustedes en el aire. Y recordarles como fuente de reflexión para este fin de semana, como ya se está perfilando el inicio de una campaña electoral prematura, nosotros queremos recordarles una de las máximas que en la Iglesia Católica estamos presentando. Hay que ser honestos, un llamado principalmente a los políticos, a los profesionales, a los partidos políticos, de que todos tratemos de ser honestos con nosotros mismos y estamos seguros que eso redundará en beneficio de todo el pueblo dominicano. Ahora le paso la palabra con mucho gusto al hermano Francisco Canahuate y Disla. Gracias, Alcedo. Con esa introducción y con ese contenido de que nos habla Hermógenes, yo creo que estamos listos para desarrollar el tema en el día de hoy, agradeciendo una vez más la fidelidad de nuestros amigos televidentes y especialmente de aquellos que nos llaman para decirnos que no se pierden Balance Financiero cada domingo. Pues sin más, nosotros volvemos en el próximo segmento con más de cómo va nuestra economía, de cómo van las tasas de interés, de cómo se proyecta ese crecimiento y de todas esas informaciones que ustedes esperan junto a nosotros. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya de regreso, amables televidentes, y entrando en materia, me gustaría debatir con nuestros directos colegas profesionales acá en el set de Balance Financiero, debatir qué significa el crecimiento de la economía, qué significa el crecimiento del Producto Interno Bruto
¿Y qué significa el índice de felicidad de la ciudadanía? Si con una economía hiperdinámica o superestacionaria, y si con un Producto Interno Bruto por debajo de los estándares de la región, la persona es feliz, o si estos son los factores que inciden en su fidelidad, Alcedo. Sí, gracias Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes y redescucha. Sin lugar a dudas que Hermógenes nos ha servido un plato caliente al inicio de este segmento, y cómo no, nosotros pensamos que son temas muy importantes, y lo fundamental es que en todo saquemos buena nota. No solamente, y hay muchas críticas, la bonanza, la felicidad, el bienestar de un país, no solo se puede medir por el nivel de su Producto Bruto Interno o de su crecimiento anual, porque República Dominicana tiene prácticamente 50 años donde hemos liderado a toda la región en crecimiento del Producto Bruto Interno, pero sin embargo todavía tenemos grandes lagunas, grandes zonas paupérrimas, todavía falta mucha institucionalidad en el país. Es decir, que el crecimiento ha sido importante, porque el crecimiento económico lo que indica es que creamos riqueza como nación, pero sin embargo no nos olvidemos que también tenemos uno de los indicadores de desigualdad más alto de toda América Latina, lo que quiere decir que esa bonanza, esa creación de riqueza, usualmente, como dice el pueblo, no borona hacia la base, sino que se queda en algunos estamentos, en algunos sectores de la población y sociales. Ahora bien, República Dominicana tiene una trayectoria de crecimiento. Yo soy de los que piensa que esto ha sido, como se dice en el golf beisbolero, un malbound. La economía nos ha sorprendido, este crecimiento, este poco dinamismo de la economía en los primeros 6 meses, cuando, como tú bien dices, solamente hemos exhibido un índice de crecimiento del Producto Bruto Interno de 1.2%, muy por debajo del resto de Centroamérica y de la mayoría de los países del Caribe. Lo que quiere decir es que hemos tenido un inicio, un arranque lento, pero no nos olvidemos que la economía, la vida de un país es un proyecto a largo plazo, y confiamos en Dios que las autoridades, para pasar la palabra a Francisco, que las autoridades tomen medidas. ¿Para qué? Para dinamizar la economía, y sobre todas las cosas tenemos un equipo en el Banco Central que está muy atento a las variables macroeconómicas, y estamos seguros, ya vemos que han disminuido la tasa de interés de referencia con el interés, o mejor dicho, con la intención de dinamizar la economía. Nosotros pensamos que todavía quedan 4 meses para finalizar el año. Esos 4 meses usualmente la economía tiene tradicionalmente en República Dominicana un buen rendimiento, y confiamos en Dios que ocurra lo mismo, y que por lo menos al final de año nos situemos alrededor de un 3% de crecimiento del Producto Bruto Interno, que es bastante aceptable, y luego el año entrante arreciar y ver cómo podemos mejorar y ponernos en el crecimiento meta. Y sobre todas las cosas, hay que seguir siendo feliz, porque ese es el deber de todo cristiano, y los dominicanos nos distinguimos por eso, porque somos un pueblo feliz, aunque muchas veces en medio de muchas dificultades. Don Francisco. Aquí cabe aquello de que no solo de pan vive el hombre, no todo es la economía. Cuando hablamos del índice de felicidad, hay que ver qué entiende por felicidad el que lo está midiendo, pero hay factores que no se miden. El punto sería hablar del equilibrio de la persona, el equilibrio emocional, el equilibrio personal, el equilibrio familiar, el equilibrio social, y entonces entrar en la parte económica. Cuando nosotros vemos las edificaciones nuestras enrejadas como cárceles en todos los sectores, debemos tener claramente una señal de que la persona siente inseguridad, y eso le quita la felicidad. Sí. En la medida que yo salgo por la calle caminando y oigo el ruido de un motor y me asusta porque pienso que me van a asaltar, pierdo la felicidad. Quiere decir que hay que buscar el equilibrio que pasa por la redistribución justa de la riqueza, donde
la diferencia salarial entre salario mínimo y salario más alto no sea tan abismal que cree una situación de insatisfacción. Quiere decir que son muchos los factores que hay que ponderar y no necesariamente los índices materiales de satisfacción de necesidades, porque no todo es material, Juanita. Definitivamente cuando uno comienza a hablar de eso, índice de felicidad, cuántos factores entran, y definitivamente también se da cuenta que no necesariamente es solamente lo material que influye. Yo hablando con varios amigos europeos que me dicen cuando conocen este país que República Dominicana la gente es feliz, que independientemente a veces tú veas muchas digamos, precariedades, ves que esa persona pues está sonriente, que está ahí, que es solidaria, y a veces ves lo contrario, y es lo que ellos me compartían, que en países desarrollados donde todo está resuelto, a veces pues la gente lo que hace es quejarse y se le ve un poco con mal ánimo. Entonces yo pienso que esa felicidad, ¿verdad?, debería verse en dos aspectos. Uno, la actitud, y esa el dominicano la tiene, la actitud de ver el lado positivo, de ser optimista, y eso es muy bueno. Y otra, la realidad que le toca vivir, como y señala don Francisco, por ejemplo, si te sientes inseguro, pues eso es una realidad que definitivamente va a tener influencia en tu percepción, en tu grado de felicidad. Y yo diría también que otros servicios básicos como la educación, del saber que tus hijos pueden y que el Estado garantiza que tus hijos pueden tener una educación de calidad, que cuando lo llevas también lo llevas a un lugar seguro, a un lugar donde le van a enseñar, al igual que en la casa, pues también valores, honestidad, respeto, solidaridad. Y el tema de la salud. Es difícil, a veces la felicidad se le va a una persona porque si tienes un familiar y no puedes costear los gastos médicos, pues definitivamente eso influye en la felicidad. O sea que para que no solamente se quede con la actitud del dominicano, tenemos que pensar también en todos esos servicios básicos que debemos mejorar todavía, que todavía hay muchas oportunidades de mejora para que pues esa felicidad pueda ser completa. Sí, ponemos el tema porque estos avisos de que en la región es la CEPAL, lo que cubre es Latinoamérica, y estos avisos de que hay una reducción en la proyección, que en el año 2020 todos los países de la región cerraron con índice negativo, o sea, con un decrecimiento, y República Dominicana excepcionalmente terminó el año con un crecimiento cero, o sea que mantuvo el índice estático, no decreció. Entonces, tú miras, en el año 2023, ya hablándose de otoño, en pleno septiembre, nadie menciona la crisis, el toque de queda por el COVID, el corre a los supermercados a ver qué tú consigues, y aquel famoso eslogan de esos años, de ese periodo, cuando decía compre lo necesario, déjele algo a los que vienen atrás. O sea, contrario a lo que establece el mercado, que mientras más vendo, pues mayor oportunidad de mejorar los beneficios tengo. Déjame incentivar la venta, en este caso, déjame desincentivar la venta para que haya una distribución equitativa entre los consumidores. Entonces, estos avisos, si bien tienen un contenido económico que hay que prestarle atención y tomar medidas, porque son proyecciones, pero también pudieran convertirse en un factor negativo a lo que es la felicidad en este caso dominicano, del ciudadano. Yo los invito a ver eso está en YouTube, una entrevista que realiza Oppenheimer, se llama Oppenheimer Presenta, a un señor judío de 102 años, donde él está explicando cuál es
su meta en la vida, actualmente 102 años, repito, él está asistiendo a 2 universidades, tomando entrenamiento sobre 2 materias, una de ellas es historia, y al mismo tiempo está escribiendo 2 libros. Está terminando uno aceleradamente para poder escribir el otro. Y ese señor, judío, sobreviviente del Holocausto y radicado en Chile, él dice que tiene que hacerlo rápido porque él está viviendo día a día y que no puede hacer proyecciones a largo plazo, pero que en sentido general su felicidad está dada en estar ocupado y sentirse útil, Alcedo. Sí, esos son datos muy importantes. Lo único es, como le decía, estoy muy de acuerdo con Francisco, con Juanita y contigo mismo, de que la felicidad es una situación multifactorial, depende de muchos elementos y depende del individuo. Nosotros lo importante aquí en Balance Financiero queremos resaltar de que a nuestro humilde entender las estadísticas macroeconómicas que estamos viviendo, producto principalmente de ese informe importante de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, indica que el crecimiento en República Dominicana no ha sido del todo lo esperado, el que esperamos. Pero entonces lo que queremos llevar al ánimo de ustedes es que todavía quedan 4 meses del año. Confiamos en Dios que las autoridades que están tomando las medidas necesarias para dinamizar la economía, que de aquí a fin de año se logre un crecimiento razonable de acuerdo a la expectativa que anda, repito, por el 3%. Y como decía Juanita y Francisco, lo importante es que en República Dominicana veamos cuáles son las áreas donde todavía tenemos tareas pendientes y hagamos el trabajo correspondiente. Por ejemplo, la desigualdad, hay que distribuir mejor los recursos, la riqueza que se crea en el país, con políticas sociales, hay que invertir en la gente, como decía un gran político desaparecido, porque la gente constituye el principal recurso, el principal capital de una nación, más que el capital financiero, más que el capital de recursos. El ser humano, la administración, la innovación, los inventos, los descubrimientos, son los que realmente relanzan la economía. Lo importante es que lleguemos a fin de año con un pueblo dominicano más tranquilo. El tema de la seguridad sigue preocupando, saliendo número 1 en las encuestas, y por sobre toda la cosa, los 2 problemas: seguridad y falta de dinero. Los salarios, por el amor de Dios, deben ser mejorados en República Dominicana, y que no haya esa brecha de que un salario mínimo de promedio, digamos, de 15,000 pesos, cuando hay funcionarios del gobierno, no voy a hablar del sector privado porque eso aparte, que el salario mensual supera el 1,000,000 de pesos. Eso no es justo y tampoco va acorde con una economía que debe ser equitativa y donde todo el mundo viva lo mejor posible. Hermógenes. Correcto. Muy bien, Alcedo. Vamos a ir a una pausa para ver en gestión empresarial varios temas, también en el orden económico que tenemos. Hay una fuerte crítica sobre la inversión de las AFP en la conversión a empresa pública de la empresa César Iglesias. Nosotros vamos a la pausa y antes de eso también, pues llevar nuestro pésame a los familiares del licenciado Enrique González, quien pues falleció durante esta semana, y quien fuera un alto funcionario bancario y además presidente del Instituto de Auditores Internos, fundador y sobre todo amigo de nosotros. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante, y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial y pues al empresariado un tema que es de mucha actualidad es este tema de César Iglesias y también pues otras empresas que han mostrado ya el interés, la intención de pues poner sus acciones a la venta del público. Y realmente con las acciones de César Iglesias pues ha habido mucha inquietud, primero un boom cuando pues salieron a la venta, luego muchos yo diría comentarios distintos con relación al nivel de riesgo, con relación también pues al tema que señala Hermógenes, las AFP que compraron una gran cantidad de acciones, alrededor de un 70% me parece. Pero no del patrimonio, sino de, no, de las acciones que se pusieron en venta en ese momento, pero justamente pues está el tema de si procedía, si realmente pues debía hacerse, y también pues han salido a la luz en varios temas de deudas, temas de rendimiento, que definitivamente pues ha traído mucho de qué hablar, ¿verdad, Hermógenes? Así es. Francisco Canahuate, que está frente a frente a un servidor, y yo me honro en estarlo mirando, él advertía, bueno, antes del boom de la inversión y la moda, analiza no solamente la rentabilidad, sino la posición financiera de la empresa. Cuando yo iba a cambiar mi primer trabajo, a mí me llamó una de las autoridades de la empresa y me dijo, te dejo ir si me traes los estados financieros de para dónde te vas, porque yo no quiero que de una empresa sólida tú te me vayas a una quebrada. No estoy diciendo nada, sino sobre la advertencia. Sí, eso fue lo que hicimos cuando se anunció como buena medida la puesta en venta de acciones de esa empresa ya tradicional, muy tradicional en la economía dominicana, y decíamos que los inversionistas, y no pensábamos en los fondos de pensiones, sino todos los inversionistas, al momento de dar el paso de la inversión, no solo debían ver los estados que se proyectaron al momento de la reorganización, sino la realidad financiera al momento de hacer la inversión, porque si había deuda y con esa capitalización se iba a saldar la deuda, entonces era evidente que la posición financiera iba a cambiar, y lo hacíamos como un aporte al inversionista. Y como estamos en la parte empresarial, también hoy vamos a hacer una observación a los empresarios sobre la ley 5123, que la vamos a dar con mayor amplitud en el mundo de los impuestos. ¿Esa ley habla de la 5123, se refiere? Esa es la que tiene que ver con el proceso. La facilidad para los impuestos atrasados. La que tiene un esquema tributario diverso, donde tiene amnistía para unos sectores, donde tiene eliminación de saldo a favor, donde tiene eliminación o declaratoria de prescripción en lo que ya está prescrito. Pues ese segmento del mundo de los impuestos va a estar muy interesante. Así es que, por ser un tema empresarial, lo anunciamos desde ahora. Lógico. Sí, y entonces no es una moda, doctora, lo que hay que celebrar es que ya hay empresas públicas en República Dominicana. Y definitivamente que vendrán más y pues lo que esperamos es que pues ese sector pues siga
incentivando, se sigan animándose empresas, y ya hay empresas, el Banco Promérica pues ya avisó y su ver intención. si Alcedo se anima y pone a la Potente del Sur a disposición del mercado público. No, mira, ese es un tema muy importante, yo diría, y hay que tratarlo con el debido cuidado y la debida ponderación, porque sobre todas las cosas ya estamos hablando de irnos a empresas públicas en el sentido no que pertenecen al gobierno, como es la tradición en el lenguaje dominicano, sino que sus acciones no son de un grupo, no son cerradas, no son de una familia, sino que las acciones se venden y compran en un mercado de valores y se transan, donde es suma importancia el control, el seguimiento, la transparencia, que los datos e informaciones de las empresas sean bien actualizados y se correspondan con la verdad. De ahí la importancia en este segmento de gestión empresarial. Siempre voy a conversar sobre los lineamientos de nuestro querido profesor Peter Drucker, donde él decía que en un mercado de valores, aparte de las auditorías financieras, hay que hacer auditorías empresariales. Es decir, el gran Peter Drucker, un ideólogo de la administración, indicaba que no solamente se deben ver cuando una empresa va a vender acciones al público, no solamente ver los aspectos que muy bien claro y de manera muy importante resaltaba don Francisco, sino que también era importante chequear otros aspectos de la empresa, como por ejemplo la administración, cómo existe el sistema de gobernabilidad interna, es decir, quién controla al contralor, quién audita al auditor, quién controla a los miembros del consejo de directores. Es decir, que hay una serie de controles gerenciales y administrativos que deben tener esas empresas que cotizan sus acciones en el mercado, que la auditoría financiera per se o el análisis financiero per se no es suficiente, porque muchas veces podemos tener una empresa muy sólida, muy fuerte financieramente, pero que está en la última etapa de su crecimiento y que prácticamente todos sus productos y servicios sean obsoletos. Y eso quiere decir que va a tener muy corta duración y va a entrar en problemas en un corto periodo de tiempo. Así que lo importante es, como decir Francisco, y los intangibles, que es el entorno de la industria. Vamos a poner un ejemplo: Kodak vendiendo rollos de películas, una TDK vendiendo DVD, o también la Wonderwood, un mercado de máquinas de escribir. Sí, obsolescencia. Es posible que en este momento tenga una posición financiera sólida, pero el mercado se le está por cerrando. eso está en su curva ya de decrecimiento, porque llegaron son empresas maduras, que sus productos y servicios están muy maduros, están en la época que le llamamos ordeñar la vaquita, no tienen nada nuevo, y son empresas que tienen, porque no vamos a decir que van a caer en problemas, pero tienen un alto riesgo, una probabilidad muy alta de que en el futuro tengan problemas. No estamos hablando de un tema específico, de una empresa específica. Nosotros, particularmente en Balance Financiero, abrimos los brazos al mercado de valores y a la transacción de acciones, porque hasta el día de hoy, como tú bien, Hermógenes, decía, nuestro mercado de valores era un mercado de papeles comerciales, donde las empresas seguían poniendo papeles comerciales, exacto, pero no abrían su propiedad, su capital accionario. Mientras que ahora sí, César Iglesias comenzó, confiamos en Dios, que se siga un control adecuado, porque tanto la Superintendencia de Valores como las AFPs han hecho declaraciones públicas indicando que se hizo el due diligence, se hizo el debido trabajo, y vamos a creer que la situación que se presenta es producto, digamos, de la situación general de nuestra economía, de que aunque está creciendo, aunque está sana, pero está un poquito poco dinámica, y que en el futuro esa situación puede mejorar. Y en otro orden ver, doctora y licenciado Francisco Canahuate, hermano, ¿cómo impacta en otro orden y dentro del segmento empresarial, cómo impactaría el cierre de la frontera por largo tiempo, la frontera con Haití, cómo impactaría en la economía dominicana? Ese es un punto que puede ser preocupante, Francisco. Así es, las exportaciones dominicanas hacia Haití
son significativas. Es un socio comercial importante. Segundo aliado después de Estados Unidos. Independientemente de la condición político-social que tienen los dos países. Pero desde el punto de vista económico, son exportaciones por vía terrestre y el destinatario final no es tan exigente como otro mercado en cuanto a comprar los productos que se llevan. Sobre todo en el área agropecuaria puede haber una sensible disminución momentánea. Y de hecho, hay quejas de los empresarios dominicanos en la frontera cuando se le prohíbe la venta de un producto o cuando se cierra la frontera. En ese sentido, tiene un impacto hacia la baja. Claro, se habla de que quedaron varados varios furgones de este lado, doctora. El tema de Haití es un tema que definitivamente de atención para nuestro país, porque estamos hablando de un tema no solamente económico, que obviamente tenemos que mirarlo, pero también tenemos que pues equilibrar esto con el tema de seguridad de nuestro territorio. Entonces, es un tema yo diría, con muchos intereses que definitivamente la economía pues se merma un poquito y se resiente, pero tenemos que garantizar que primero pues esa seguridad y definitivamente la situación en el vecino país pues está bien complicada. Mira, yo pienso que ese es un tema que hay que darle mucha importancia por los siguientes aspectos. Primero, el cierre de la frontera, como bien dijo Francisco y tú, Hermógenes, afecta sensiblemente las exportaciones dominicanas al vecino país, en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de un problema que se ha suscitado por un desvío, por una, vamos a decir, por una obra de un canal que va a desviar un río importante, una fuente de agua que nos nutrimos. Una matanza. Ambos países, nos nutrimos ambos países de esa agua. Es decir, un segundo problema, y no nos olvidemos que hay futurólogos que dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser un producto de una lucha por el agua. Pero lo más importante es que al cierre de la grabación de balance financiero, los hermanos haitianos se han dado cuenta de que el comercio, la supervivencia es mucho más importante que cualquier conflicto. Y para que ustedes vean, en vista de la debilidad institucional que existe en el hermano país de Haití, los mismos comerciantes y el mismo pueblo haitiano ha tomado medidas para limitar la construcción de ese canal. Y entonces confiamos en Dios que eso sea el inicio de un programa, un acuerdo bilateral República Dominicana-Haití, donde oficialmente, porque como todos sabemos es una empresa privada que está haciendo eso, definitivamente se clausure ese proyecto y volvamos a la normalidad como debe ser, que hay un protocolo, hay un acuerdo de cómo internacionalmente los dos países deben manejar sus aguas en la zona fronteriza. Bueno, y hay otro tema también que preocupa al empresariado, y es este tema de los ciberataques, a propósito de una noticia sobre la cantidad, los miles de ciberataques que se han intentado contra instituciones bancarias en República Dominicana y que no han tenido éxito debido a que tienen pues los niveles de seguridad aparentemente requeridos. Sin embargo, es un problema para todo el empresariado, no solo para los bancos, es algo que de cuidado. Mientras más pues nos convertimos en lo que es electrónico, ahora venimos con lo de la facturación electrónica, que también tiene un tema importante ahí de ciberseguridad, lo que va realmente a resguardar pues todas estas informaciones, al manejo de la información. Vemos que cada vez pues las empresas están más expuestas, Hermógenes. Así mismo es, cada vez más expuestas. Y también nosotros estamos un poquito expuestos al reloj, vamos a tener que hacer una pausa. Pero ese es un tema muy interesante y podemos, ¿por qué no, abordarlo al regreso de nuestro segmento siguiente? Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón.
porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Alcedo, te pasé una información, un artículo que es un editorial de uno de los periódicos, creo que es del Listín Diario, y está titulado "Una grave tormenta está a las puertas". Y se refiere a la probabilidad de que por nueva ocasión el barril de petróleo bordee los $100 y hasta dónde una economía como la nuestra pudiera soportarlo por largo tiempo. Es que los países de Asia y Rusia, porque Rusia comparte dos continentes, han anunciado el recorte en la producción. También Estados Unidos ha anunciado un recorte en la producción de petróleo, en la explotación del petróleo propio. Ese análisis aborda la cantidad de millones de pesos, creo que por cada dólar que aumente el barril, algunos 600 millones de pesos para la carga económica de República Dominicana. Sí, Hermógenes, esa es una de las noticias, a nuestro humilde entender, que la podemos visualizar como un indicador de que todavía el fantasma de la inflación no ha sido totalmente corregido, eliminado. Eso que tú mencionas principalmente en países como los nuestros, que no tenemos producción de petróleo, tenemos que importarlo, es una espada de Damocles sobre el indicador de inflación. Nosotros, sin embargo, pensamos que este aumento, este incremento en el precio del petróleo, como tú bien dices, es un incremento a nuestro humilde entender administrado. ¿Por qué? ¿Por quién? Por los carteles de producción petrolera que sin embargo que simplemente están buscando mayores ingresos. Yo pienso que tan pronto Estados Unidos asuma una postura más enérgica en el sentido de que se decida nueva vez a utilizar sus extensísimas reservas petroleras, la presión sobre el precio del barril de petróleo va a disminuir. Nosotros somos de los que creemos, según las fuentes que tenemos y las proyecciones que se han hecho, que el barril de petróleo en lo que resta de este año se debe mantener alrededor del $80 el barril. Y que este precio inflado un poco se debe a un factor estacional. No nos olvidemos que estamos en una época de calor, todavía existe, aunque ya estamos en septiembre, estamos entrando al otoño, pero aquí en República Dominicana podemos ver que hay mucho calor también en Europa, en Estados Unidos ni se diga, el consumo se ha disparado, entonces confiamos en Dios que eso le quite un poquito de presión. Y también no nos olvidemos que si aumenta el petróleo, la gasolina va a aumentar y eso va a ser una llama a la inflación, que dicho sea de paso, repetimos, la inflación, la trayectoria ascendente está corregida, pero los precios siguen aún muy altos y también los precios están deprimidos. Y quisiera rápidamente, antes de pasar la palabra a Francisco, decirle que en sentido general los ciberataques en República Dominicana en el sector financiero están muy bien controlados, porque no nos olvidemos que el mismo Banco Central lideró
para el año 2000 un programa muy importante para fortalecer, robustecer las plataformas tecnológicas de los bancos, y también así lo hicieron las principales empresas. Confiamos en Dios, todavía el trabajo está pendiente en las micro, medianas y pequeñas empresas. Don Francisco. Oferta y demanda. Eso es el petróleo. Si hay un recorte en la producción y hay un incremento en la demanda, tiende a subir. El periodo de frío para nosotros no tiene la misma connotación que para los países donde hay 4 estaciones. Ahorita también el invierno demandará mucho más combustible. La razón debe imponerse en esto, pero recordemos que en medio de los precios del petróleo, que se convierte en una variable política a nivel mundial, están los intereses en pugna, y esto tiene que ver como una consecuencia adicional del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde las fuerzas que están apoyando a Ucrania tratan de ayudar a defender a ese país de Rusia, y Rusia está tratando de usar las herramientas que tiene, y hemos visto que hasta aviones han caído con altos funcionarios y han perdido la vida. Quiere decir que estamos en guerra. Sí, ese es un factor, doctora, y tomar en cuenta de que, bueno, hasta dónde la humanidad va a seguir dependiendo del petróleo, con las nuevas tecnologías, las alternativas, y también las expectativas de localizar nuevos yacimientos, como es el caso de Cuba y República Dominicana, que vuelve a destapar el tema. Totalmente, y también un tema ahí de subsidio importante, y que si hay subsidios, pues deberían estar focalizados para evitar que el costo sea desproporcionado o inmanejable. Nosotros volvemos con el mundo de los impuestos. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos, y pues don Francisco nos anunciaba durante los segmentos precedentes que íbamos a tratar este tema que tanto ha provocado inquietudes de todos los empresarios, y es la ley 5123, ley que trata varios aspectos, la prescripción de los periodos anteriores a 2015, la eliminación de saldos a favor también para esos periodos, a menos que se solicite la exclusión según pues el texto, y también tenemos un aviso ahí que ha sido publicado. También pues amnistía, pero para, ¿verdad? Ya eso tiene que ver con el Estado y las retenciones, y también tenemos bancas de lotería, también disposiciones con relación a eso. Ha traído muchas inquietudes, sobre todo esta parte de la prescripción de deudas y prescripción también de saldos a favor. Tenemos un borrador de norma que se encuentra actualmente en consulta pública hasta octubre de este año. Recordemos que la ley es solamente de aplicación transitoria hasta el 20 de diciembre de este año, o sea que eso hace también que las preguntas y las inquietudes sean más grandes, y por eso pues vamos a oír a don Francisco, que siempre pues nos aclara varios puntos. Con esa parte introductoria que hace Juanita, yo me voy a concentrar en un solo punto, que es justamente en la declaratoria de prescripción y la eliminación de los saldos a favor del año 2015. Lo primero que queremos señalar es que debemos todos velar por la salud institucional de la DGI, por los funcionarios y técnicos actuales y por lo que vengan en el futuro. Y cualquier medida que pueda traer conflictos posteriores y ruido, es nuestro deber dar la voz de alerta para que se tomen los correctivos del lugar. ¿Qué es la prescripción? Es un modo de extinción de la obligación tributaria, y la prescripción se produce a los 3 años. Quiere decir que el periodo 2015, a menos que no haya una situación abierta de un caso por interrupción, está prescrito, igual que todos los ejercicios anteriores.
¿dónde se interpreta el problema, el conflicto que se puede generar cuando un saldo a favor que se generó en el 2015 se anule, se elimine? Es como si una persona tiene en un banco 1 millón de pesos depositados y debe 900,000 pesos, y va y paga los 900,000 pesos y le quedan 100,000. Y entonces el banco le dice, a ti te sobró estos 100,000 pesos, pero yo lo voy a coger, lo voy a eliminar por la razón legal o por la razón administrativa de que se trate. Entonces esto tiene una consecuencia. Hasta la eliminación del saldo tampoco sería un grave problema. El problema está que al eliminar el saldo, un ejercicio ya prescrito entra automáticamente en una rectificativa. La rectificativa daría lugar al nacimiento de diferencia a pagar en ejercicios que ya están cerrados, y esa diferencia a pagar tendrían recargos y tendrían intereses, lo cual realmente no es sano, es inconstitucional y viola el propio Código Tributario en el artículo 3, que tiene una llave clara de que la legislación no tiene efectos retroactivos. Hasta la declaratoria de prescripción de ejercicio prescrito yo no le veo mucho sentido, pero tampoco tendría ninguna consecuencia para el contribuyente. Hasta la eliminación del saldo a favor sin rectificativa tampoco tendría consecuencia, o mucha consecuencia, porque ha sido ya trasladado por el contribuyente a los periodos subsiguientes, que todos quedarían sujetos a rectificativa en cadena. Entonces, llamamos la atención del empresariado para que tome conciencia de cuál es la magnitud del problema, y llamamos a la conciencia y a la claridad de pensamiento de la administración tributaria para que piense muy bien el punto que está dando. El aviso otorgaba un periodo de 15 días para que el contribuyente solicite que lo excluyan de la eliminación o de la declaratoria de prescripción y eliminación del saldo a favor. Pero si manda una comunicación diciendo que lo excluyan, automáticamente está habilitando los ejercicios prescritos, porque sería un reconocimiento de la vigencia del periodo. Entonces, si manda una comunicación, debía ser en el sentido de que no le toquen ese ejercicio porque está prescrito, no de que lo excluyan, como ha pedido la Dirección General. La ley también manda a la aplicación de la norma. La norma va a salir para octubre, probablemente, y el aviso salió con anticipación. Yo tengo confianza en que los técnicos, comenzando con el Director General de Impuestos Internos, ponderarán bien la consecuencia que esto podría tener para toda la economía y para las propias autoridades, porque cuando le notifiquen rectificativa con diferencia a pagar y sanciones en ejercicio ya definitivamente cerrado por prescripción, evidentemente será un caso judicial, irá a los tribunales y no sabemos dónde termina, nada más dónde comienza. Entonces estamos a tiempo todavía de evitar consecuencias que resulten indeseables, costosas y muy conflictivas para la vida institucional de la propia Dirección General de Impuestos Internos. Esa es la reflexión que yo quería hacer en el día de hoy. Muy peso pesado. Yo creo que sí, que vale la pena trabajar alrededor de todas esas observaciones, que no es una sola, es un recorrido por los artículos de la ley y una advertencia a lo que pudiera ser conflictos del futuro. El proyecto sería sano, tendría mayor utilidad si se excluyese el término, el factor de los saldos a favores. No tocar eso y respetarlo, como dice el ejemplo de que si tú tienes, el ejemplo de Francisco Canahuate, de que si tú tienes 1 millón de pesos, los 100,000 excedentes que no giraste, pues siguen perteneciendo a tu patrimonio y por ende nadie debe tocarlo. Y también en el caso fiscal, el factor dominó
que ejercería sobre los ejercicios subsiguientes y ya prescritos. Totalmente, y hablando, ¿verdad?, también de derechos adquiridos, eso que ya tiene el contribuyente, pues el derecho, ese saldo que utilizó. Estamos hablando de saldos que fueron utilizados, saldos que sencillamente no estamos hablando de un saldo que quedó enganchado en el sistema, como en un primer momento quizás se pudo entender que se iba a aplicar. Sino saldos utilizados y que pues sobre periodos prescritos. O sea, realmente la invitación, todavía este borrador de norma se encuentra en consulta, o sea que la invitación sería a revisar ese borrador de norma y ver qué ajustes deben realizarse. Yo pienso, como dice Hermógenes, que es muy apropiada esa reflexión de don Francisco, porque sin lugar a dudas, lo menos que necesita el país en estos momentos es una crisis, un problema en la recaudación, en la administración impositiva, ya que es un organismo, un mecanismo que debe funcionar bien, porque es que proporciona los recursos que necesita el Estado Dominicano y el país para seguir su desarrollo. Yo pienso que esa reflexión es muy importante y la quiero contextualizar ahora en estos momentos, porque precisamente, compañeros de panel, la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina, ha indicado en su informe que los países de la región deben asegurar que sus sistemas tributarios funcionen correctamente, sin ningún tipo de distorsión, sin ningún tipo de complejidad, de tal manera que los recaudos deben ser lo más los más significativos posibles, porque los países lo estamos necesitando en esta época de desaceleración que estamos viviendo. Y yo diría que eso es lo más importante. A todas luces, el país lo que necesita es una reforma tributaria integral. Y mientras eso llegue, que confiamos en Dios puede hacer lo antes posible, que la administración tributaria trate lo menos posible de tener dificultades con sus clientes, que son el pueblo dominicano, principalmente aquellas entidades y personas físicas que pagan impuestos. Así que confiamos en Dios que se atienda ese llamado del hermano Francisco y que las cosas se puedan subsanar, que todavía hay tiempo para ello. Sí, totalmente. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Bueno, nosotros le agradecemos y volvemos la semana próxima, así que acompáñennos.